Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Por favor, puestos en pie, vamos a acabar de ver todo el capítulo hasta el versículo 43. Todo el capítulo 5 lo vamos a ver hoy, pero solamente vamos a leer el verso 21 y vamos a orar, y entonces ya nos sentamos para meditar en las escrituras, hermanos. ¿Estamos listos? Bueno. Marcos capítulo 5 versículo 21 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme, por favor. Padre, muchísimas gracias por este gran privilegio que me das de poder compartir hoy el evangelio con la iglesia, con tus hijos, con tus hijas, con tu pueblo en general, que hemos venido, Señor, a adorarte, a cantar, a darte a ti la gloria, Señor. Te ruego que uses este sermón, Señor, para llevarnos a un conocimiento más íntimo del evangelio y de ti, para que así, Señor, nuestro amor a ti, nuestro servicio a ti, Señor, aumente y lo hagamos de una manera correcta. Pero no solamente nuestro amor y servicio a ti, también nuestro amor y servicio a nuestro prójimo, Señor. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de nuestro sermón el día de hoy es Jesús el compasivo. ¿Estamos listos para estudiar las escrituras? Marcos capítulo 5 versículo 21 al 43 relata dos milagros de parte de Jesús en este pasaje. Pero este pasaje, hermanos, cuando uno lo analiza, no solamente nos habla del gran poder que Cristo tenía para sanar enfermedades e incluso para resucitar a los muertos, sino que también resalta la misericordia, la ternura, la sensibilidad, la compasión que Cristo tenía hacia las personas. En este caso, Cristo derrama esa compasión sobre una pobre mujer enferma y una niña que había muerto. En este pasaje, Marcos nos vuelve a presentar algo que les comenté en un sermón pasado que se llama un quiasmo. No sé si se acuerdan de esa palabra, me imagino que no, pero como yo sabía que se les iba a olvidar, también utilicé otra palabra para describir qué es un quiasmo y utilicé la palabra sándwich. Yo creo que esa palabra sí no se les ha olvidado. Y es que este es un método de escritura en donde usted sabe, un sándwich tiene la tapa de arriba, el contenido de en medio y la tapa de abajo. Y se refiere a historias o a relatos que comienzan con una historia, que es la primera tapa, luego en el medio hay otra historia y luego la tapa de abajo retoma la historia primera. Por eso es que ambas tapas son iguales, ambas son tapas y el contenido de en medio es el que es diferente. Para que me entienda un poco más, vamos a ver el bosquejo del sermón y ahí le voy a explicar cómo cada punto de estos representa lo que le estoy comentando. En primer lugar, la tapa de arriba, en el punto número 1, Jesús se compadece de un padre. En el verso 21 al 24 vamos a ver eso. Esa es la tapa de arriba del sándwich. Luego, en el medio, veríamos Jesús se compadece de una mujer en el versículo 25 al 34. Y por último, para volver a tomar la historia de la primera etapa, en la etapa final, en el punto número 3, Jesús se compadece de una niña. Y este punto número 3 está relacionado con el punto número 1. Lo vamos a ver conforme avancemos. Vamos a ver entonces la primera etapa del sándwich. Espero que no les dé hambre de tanto que voy a repetir esta palabra. Y si le da hambre, pues ya sabe, al ratito vamos a ir al río a asar carne y a pasarla ya bien con los hermanos. Número 1, Jesús se compadece de un padre. Jesús se compadece de un padre. Leamos Marcos capítulo 5, verso 21 hasta el 24.
Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Este punto, hermano, vamos a ver entonces la compasión que Jesús tiene por un pobre padre que tiene a una hija muy enferma. En el versículo 21 dice, vaya ahí conmigo, a mí me gusta exponer verso a verso, entonces vaya verso a verso, yo le voy a ir indicando en qué verso estoy. En el verso 21 entonces, hermano, nos dice que Jesús pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y los que han estado siguiendo esta serie tema a tema sabrán que en el tema pasado Jesús había ido al otro lado del mar, a la región de Gadara, y había liberado a un hombre que estaba poseído por miles de demonios, pero que la reacción de esa gente fue una reacción incrédula y le dijeron que se fuera de ese lugar. Entonces Jesús, cuando oye a las personas de Gadara que le dicen vete, se sube en su barca con sus discípulos y regresa a su tierra prácticamente, que es Capernaum, que es la escena donde se va a desarrollar el suceso que vamos a ver a continuación. En Lucas 8:40, un pasaje paralelo, Lucas nos dice que la multitud estaba esperando a Jesús en esa orilla con gran gozo. Y la razón por la que estaban esperando a Jesús con gran gozo era porque eran personas que estaban enfermos, eran personas que estaban sufriendo alguna discapacidad y estaban esperando a Jesús con gran gozo, con la esperanza, valga la redundancia, de que Jesús al regresar pudiera hacer algo por ellos. El verso 22 nos dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Entre toda esta multitud que están esperando a Jesús a la orilla del mar en Capernaum está este hombre. Su nombre es Jairo y es un hombre principal de una sinagoga. Marque ahí la palabra principal porque significa que no era una persona cualquiera. Por lo menos 2 características tenía este hombre, o 3 o 4. Era un hombre con dinero, era un hombre educado en la cuestión secular, pero también era un devoto en la cuestión religiosa. El principal de una sinagoga en el siglo I era aquella persona que actuaba como un administrador de la sinagoga, que era donde se reunían los judíos para tener culto. Tenían el deber de proteger los rollos eran muy importantes porque en aquel entonces no todo mundo tenía acceso a estos rollos que contenían las escrituras, cuidaban el estado de las instalaciones, supervisaban quién iba a hacer la lectura en el Shabbat y quiénes iban a dar la enseñanza, quiénes iban a dirigir la oración. Jairo era un hombre entonces devoto y era un hombre altamente respetado en la comunidad. Recordemos, hermanos, que a estas alturas ya Jesús ha tenido problemas en la sinagoga. La última vez que vimos que Jesús estuvo en la sinagoga, en Marcos capítulo 3, versículo 6, dice que después de sanar a una persona en ese lugar, los fariseos se unieron con los herodianos, hicieron un complot para buscar destruir a Jesús. Marcos 3, 6. Sin embargo, este hombre, hermano, estuvo dispuesto a ir a buscar a Jesús de una manera pública y a pedir ayuda delante de todo mundo al Señor, porque también era sabedor que Jesús tenía el poder para ayudar a su hija. Según Marcos 1:28, la fama de Jesús de que él podía hacer milagros y sanar enfermos se había prácticamente diseminado por toda Galilea. Cuando la vida de la hija de este hombre estaba en peligro, Jairo sabía muy bien a quién ir a buscar. Seguramente llegó a la orilla del mar, a esta playa, y Jesús llegó en ese momento también. Abriéndose paso entre la multitud, vio a Jesús, corrió y cayó arrodillado delante de Jesús. Y vea lo que le dice en el verso 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Jairo, hermanos, arrodillado, ruega a Cristo por su hija. Por un lado está desesperado por la situación de su hija, pero por otro lado el pasaje también nos deja ver una fe impresionante en este hombre, porque tiene la seguridad de que si Jesús llega donde está su hija agonizando y la toca, escuche lo que le dice: ven y pon las manos, verso 23, para que ella sea salva y vivirá. Por un lado, como padre, como hombre, está súper angustiado. Pero por otro lado también tiene fe en que un toque de Jesús es suficiente para sanar a su hija. En la cultura moderna, hermanos, se ha diseminado la mentira de que los padres no aman igual que una madre. Porque obviamente hay malos ejemplos y hay malos padres que sirven para dar ese mal testimonio y abandonan a sus hijos y son irresponsables. Pero sí o no que lo opuesto también es verdad, que también hay malas madres que abandonan a sus hijos. Claro que sí. Solamente que vivimos en una sociedad con una tendencia un tanto feminista que tiende más a ver el error del padre que el de la madre, porque estamos en esa cultura en estos días. La verdad es que un buen padre ama a sus hijos igual que una buena madre, o más en muchos casos. Creo que no hay dolor más grande que un buen padre puede experimentar que ver a un hijo severamente enfermo. ¿Cuántos somos padres aquí? Y podemos decir, es verdad. En algún momento uno de mis hijos o una de mis hijas ha pasado por una situación de salud que hizo estremecer mi corazón. Alguien quizás se identifica aquí. Así está Jairo. Su corazón, hermano, está atormentado porque su hija está gravemente enferma. Verso 24 dice: mire lo que hizo Jesús, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús ha tenido una agenda muy apretada. Si usted viene siguiendo la serie, usted sabe que primero Jesús estuvo predicando junto al mar, al punto que no comía, no descansaba. Su familia fueron a tratar de sujetarlo pensando que se había vuelto loco. Luego Jesús pasa en el barco, en la barca, por una tormenta antes de cruzar a Gadara, reprende esa tormenta, llega a Gadara, libera a este hombre que está poseído por miles de demonios, ahora regresa. Jesús viene extenuado, Jesús viene muy cansado. Pero este versículo 24 es el que nos deja ver la compasión de Jesús, porque aunque no nos cuenta la respuesta de Jesús y el diálogo que Jesús tuvo con Jairo, simplemente nos dice, fue pues con él. Es decir, puso a un lado su cansancio, puso a un lado su propia agenda y en ese momento ajustó todos sus planes para poder ayudar a este hombre que estaba siendo atormentado por la enfermedad de su hija. El hecho de que Jesús entonces vaya a pesar de estas circunstancias en las que se encuentra con este hombre, habla de su compasión. Para hacer una conclusión de este punto número 1, hermanos, podríamos decir entonces que el gobernador de la sinagoga, que era uno de los hombres más importantes y más respetados de la comunidad, viene cuando se encuentra en una situación desesperada, hizo a un lado muchas cosas para venir a donde estaba Cristo a buscarlo. Se olvidó de muchas cosas Jairo, se olvidó de sus prejuicios. Porque probablemente hubo un momento en que Jairo, como principal de la sinagoga, sabía que Jesús era un marginado y que no era bienvenido en la sinagoga. Pero puso a un lado eso, se olvidó también de su puesto religioso, porque Jesús era considerado más como un predicador ambulante y Jairo un respetado principal de una sinagoga. En el papel social, viéndolo desde el punto de vista de la sociedad, Jairo era un hombre más importante que Cristo, si lo veíamos solamente desde un aspecto social. Pero vemos en la escena a un hombre que se considera socialmente más importante arrodillado frente a otro que se considera socialmente menos importante. Y eso quiere decir entonces que Jairo se olvidó también de su orgullo. Si hay algo que nos quebranta el orgullo, son las pruebas, son las dificultades, son las necesidades. ¿Ok? Hay personas que a veces tienen un concepto demasiado alto de sí mismos, por lo que sea, dinero, estudios, apariencia física, lo que sea. Pero Dios es experto en quebrantar a aquellos que Él ha elegido para que cambien esa postura de orgullo. Vemos entonces a Jairo postrado en el suelo, siendo un hombre tan importante.
Aquí tenemos a un hombre que en medio de la desesperación se olvidó de sí mismo, pero se acordó de Cristo. Y eso fue bueno. Y esta es la postura, hermano, en la que todos deberíamos de venir a Cristo. Creyendo en Él, humillándonos ante Él y dependiendo completamente de Él para lo que necesitamos. Esta es la forma correcta de venir a Cristo. Vemos entonces en esta primera etapa del sándwich la compasión que Jesús tiene por un pobre padre angustiado. Ahora vamos a ver el contenido del sándwich, lo que va en medio, que es una historia que dijimos que no tiene que ver con la primera necesariamente ni con la última, pero que está en medio de la primera y la tercera que están relacionadas. Jesús se compadece de una mujer. Punto número 2. Jesús se compadece de una mujer. Versículo 25 al 34. Continuamos leyendo. Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Que en primer lugar vemos entonces la compasión de Jesús por un padre, por un hombre importante, por un principal, por un adinerado. Ahora vemos la compasión de Jesús por una pobre mujer enferma. Había muchísimas diferencias entre estas dos personas que necesitaban a Jesús. Jairo era un hombre, ella era una mujer. En el siglo I el hombre era considerado un poco superior, o mejor dicho superior, que la mujer, y la mujer un ser más inferior. Él era rico, ella era pobre. En el siglo I la riqueza era vista como una señal de bendición y la pobreza como una señal de maldición. Él era reconocido, la gente veía a Jairo por las calles y decían: este es Jairo el principal. Ella era una perfecta desconocida. Él dirigía la sinagoga, ella tenía prohibida la entrada a la sinagoga precisamente porque su situación de tener un sangrado continuo en su cuerpo, decía el Antiguo Testamento que no podía ir estando en esa condición con ese sangrado porque era considerada inmunda. En el Antiguo Testamento incluso la menstruación de una mujer era considerada inmundicia y cuando estaba menstruando no podía acercarse a las cosas santas de Dios, al templo, a la sinagoga. Pero esta mujer no es su menstruación. No es un periodo de sangrado de 3, 4, 5, 6 días. Es un periodo de sangrado continuo sin parar de 12 años. Era prácticamente como una leprosa. El leproso estaba inmundo todo el tiempo. Esta mujer estaba inmunda prácticamente todo el tiempo. Así que esta mujer y el hombre anterior que acabamos de ver tenían poco en común. Pero ¿saben qué se parecían? Ambos tenían problemas. Y ambos vinieron a buscar ayuda al lugar correcto, a Cristo. Verso 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. No es necesariamente que los médicos hayan sido malos, aunque sí hay médicos malos. Me acuerdo que allá en mi pueblo algunos ancianos ya de edad le apodaban a los médicos los matasanos. Decían así, porque vas sano, te sientes bien, vas al doctor, le dices que te haga un físico y sales enfermo. Pues sí, porque te descubrieron la enfermedad. Ok, no seamos injustos con estos médicos, porque también hay que reconocer, hermano, que estos médicos en el siglo I están limitados en medicina, en ciencia, en tecnología, en instrumentaje. Entonces eso no los ayudaba en sí para ayudar
a la mujer de la mejor manera, como lo pudieran hacer médicos hoy. Los médicos hoy, por los síntomas que presenta esta mujer, dicen que esta mujer pudo haber tenido fibromas, que posiblemente tenía una menorragia, una endometriosis o algún problema uterino. Algo que el día de hoy se cuenta con más medicina, con más instrumentos para poder diagnosticar correctamente el mal y poder entonces darle una prescripción correcta que la pudiera ayudar a sanar. Pero en aquel entonces era más difícil. No se indica la causa del flujo de sangre de la mujer. Lo que les acabo de comentar es algo que los médicos piensan hoy, pero aunque no dice por qué había sangrado por 12 años, lo que sí nos cuenta es la situación actual que la mujer tiene. Dice el verso, ha sufrido, 26, ha sufrido por 12 años, se ha quedado sin dinero, ha gastado todo en doctores y en lugar de mejorar estaba peor. Su situación había empeorado. Ahora estaba más pobre y ahora estaba más enferma que hacía 12 años. Ve al verso 27, porque aquí es donde sucede algo maravilloso con esta mujer sufriente. Oyó hablar de Jesús. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer seguramente en estos 12 años de enfermedad había oído hablar de muchos médicos, ¿verdad? Porque así es uno cuando está enfermo, no falta alguien que te recomiende un doctor. A mí me ayudó fulano, a mí me ayudó esta medicina. Y uno va corriendo y pruebas una cosa y pruebas otra, y un hermano te recomienda una cosa y otro otra, y uno va probando, ¿verdad? Y seguramente esta mujer en 12 años ha oído hablar de muchos doctores y ha ido a probar con varios. Pero en esta ocasión oyó hablar, hermanos, de Jesús. ¿Y esto qué significa? Esto significa que había un grupo de gente por ahí que estaba hablando de Jesús. Y ella oyó hablar de Jesús. ¿Sí ve qué importante es que hablemos de Jesús? Muchos no les importará. Tú hablarás de Jesús y muchos no les importará. Pero muchos sí. Muchos sí. Y reconocerán que necesitan a Jesús. Y vendrán a buscar a Jesús cuando te oigan hablar de Jesús. Esta mujer se abrió camino entonces, dice el versículo 27, y tocó su manto. ¿Ok? Por lo menos decía la mujer, voy a tocar su ropa. Vea lo que dice el verso 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Ok? Al igual que Jairo, esta mujer confía en que un toque de Jesús es suficiente. ¿Se acuerda Jairo? Jairo dijo, ven, ponle las manos, la tocarás y vivirá. Y esta mujer dice, lo tocaré y seré limpia. Y me gusta el verso 28 porque dice que se decía, es decir, se estaba repitiendo. La mujer iba avanzando entre la multitud, abriéndose paso y se iba diciendo a sí misma, lo voy a tocar y me voy a sanar, lo voy a tocar y me voy a sanar, lo voy a tocar y me voy a sanar. Iba con esa convicción, tenía una fe de que iba a ser curada. Alcanzó entonces el manto del Señor. Y esto no quiere decir, hermanos, que el manto lo sanó, como dirían algunos místicos, ¿no? Porque el poder, dijo Jesús, no salió del manto. Jesús dijo, el poder salió de mí, ya lo vamos a ver en un momento más adelante. También pudiéramos pensar que al ella tocar a Jesús, Jesús iba a quedar inmundo, porque eso era lo que se creía en el Antiguo Testamento. Una mujer menstruosa, todo lo que ella tocaba estaba inmundo. Si una mujer menstruosa se sentaba sobre una cama, la cama era considerada inmunda. Se tenía que lavar esa ropa y purificarla. Entonces, en la mentalidad del Antiguo Testamento se pensaría, la mujer tocó a Jesús, la mujer contaminó a Jesús. Pero en el Nuevo Testamento nada contamina a Jesús, sino que todo lo que está inmundo y toca a Jesús, Jesús lo limpia, lo purifica, lo santifica. Porque es Dios. Nada lo puede ensuciar a Él. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Su gran fe fue recompensada al instante. Lo que 12 años de visitas médicas no pudieron hacer, Jesús lo hizo en un segundo, hermano. Lo que no pudo lograr, el dinero que gastó por 12 años, Jesús lo hizo gratuitamente. La mujer fue libre, dice el versículo 29, de un azote. Una palabra en griego que se refiere a una plaga o a un látigo. La mujer estaba constantemente siendo golpeada, metafóricamente hablando, por este sangrado en su cuerpo, en su alma, en su economía, en su persona, en toda su vida. Toda su vida había sido afectada por este azote, por este látigo que estaba constantemente atormentando a esta mujer. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo,
¿Quién me ha tocado mis vestidos? La mujer en sí no quería ser descubierta, la mujer quería pasar desapercibida entre la multitud. Acuérdese que el andar entre la multitud estaba mal visto por la multitud. La multitud no estaban de acuerdo con que ella anduviera entre ellos. ¿Por qué? Porque tocarla representaba ensuciarse, contaminarse. Y la multitud estaba tan apretada que era imposible no tocar a esta mujer. La mujer quiere entrar, hermano, desapercibida, de incógnito, tocar a Jesús sin que nadie la vea, ser sana e irse. Ella no quiere tener esta conversación que va a tener a continuación con Jesús. Pretende pasar desapercibida, pero Jesús se dio cuenta. Esta pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? A primera vista suena rara, ¿no? Suena rara porque nosotros sabemos, teológicamente, desde la cristología, que Cristo lo sabe todo, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. En Juan 4 a la mujer samaritana le dijo todo su pasado sin haberla conocido antes. En Juan 1, 48 al 49 le dijo a Natanael todo sobre su vida sin haberlo conocido antes. Jesús conocía los corazones de las personas. Nosotros creemos que Jesús es Dios, que es omnisciente y que todo lo sabe. Pero Jesús ahora lo vemos entonces que está preguntando quién ha tocado mis vestidos. Y esta es la respuesta que por lo menos yo coincido con varios comentaristas de este pasaje. Y es que esta pregunta obviamente no está motivada por la ignorancia de Jesús, sino que en lugar de él señalar a la mujer y llamarla directamente, él quiere que ella misma se identifique entre la gente. Vea lo que dice el verso 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Jesús está apretujado por todos lados, ¿verdad? Y cualquiera diría, pero ¿por qué estás preguntando eso? ¿Qué no ves que todos te están tocando por todos lados? Desde la perspectiva de los discípulos parecía imposible. ¿Cómo vamos a saber quién es, Señor? Desde la perspectiva de Cristo, Él dice, no, aquí hay una persona que me ha tocado de una manera diferente. Por eso es que Él busca con su mirada entre la gente. Pero busca una persona que Él ya sabe, y por lo menos esto me deja ver a mí eso. Mire lo que dice el versículo 32. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La mujer había querido ocultarse, pero ¿sabe con qué se encontró en medio de la multitud? Con la mirada de Jesús. Y no aprendimos en la sinagoga que cuando Jesús sanó al hombre en la sinagoga, con la mirada miró a todos y vio la dureza de los corazones de ellos. Él vio con su mirada entonces a esta mujer y sabía quién era, y por eso vemos la reacción de la mujer en el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Porque cuando la mujer se encontró con la mirada de Jesús entre la multitud, ella supo que él lo sabía. Y él sabía que era ella. Y por eso es que viene y dice toda la verdad. Aquella verdad que ella quiso ocultar, porque ella quería simplemente ir, agarrar el milagro e irse. Vea lo que dice el verso 33. Dice que la mujer tiene miedo. Número 1, está temiendo. Y número 2, el miedo se ha apoderado a tal grado que está temblando, ¿no? ¿Alguien se ha asustado hacia ese grado alguna vez? Que ya no se puede contener, que está quizás paniqueado, decimos en mi país. Pero ¿por qué está temiendo y temblando esta mujer? Si lo que hay en su vida es ¿qué? Salud, ¿verdad? Bienestar. Ella sintió el bienestar en su cuerpo después de tocar al Señor. Seguramente temió y tembló por muchos años por la enfermedad, pero ahora este temor y este temblor es algo diferente. Era algo que hablaba de un temor reverente a Cristo, un temor santo se había apoderado de su corazón. A medida que comenzó a comprender poco a poco cómo el sangrado se había detenido y posiblemente algunos otros síntomas como calambres, dolor en el vientre, etcétera, se habían ido. El alivio que sintió tuvo que haber sido muy bueno, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha curado de una enfermedad que padeció y después puedes disfrutar del alivio? Dices, qué rico se siente no tener ese malestar, no tener ese dolor. Imagine usted cómo se sentía esta mujer siendo sanada después de 12 años. Y viene y dice que le dice a Jesús toda la verdad. Y ya Marcos no nos dice el diálogo, pero sabemos que le dijo, ¿no? Yo estaba enferma, vine, dije, si lo toco seré sana, te toqué y he sido sana. Ese es el diálogo que Marcos nos omite. Le dice toda la verdad. Marcos nos lo resume en que le dice toda la verdad. Y en el versículo 34 lo que Marcos no omite es la respuesta de Jesús a la mujer. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva.
Ven paz y queda sana de tu azote. Aquí la llama hija, una compasión de parte de Jesús, una ternura de parte de Jesús, llamarla hija. Esta mujer que por su condición de sangrado posiblemente no tenía relación con sus hijos, si alguna vez los tuvo, con su marido, si alguna vez lo tuvo, con sus hermanos, con su madre, con su padre. ¿Por qué? Porque por su sangrado no podía tener contacto con ellos para no contaminarlos. Ahora Jesús le dice tiernamente hija. Hay quienes alegan, hermanos, que el cristianismo es misógino, que es una religión que oprime a la mujer, pero eso es falso. Cristo, hermanos, vino a poner a la mujer en el mismo lugar del hombre en el sentido de la salvación. Murió por hombres en la cruz y murió por mujeres, comprando tanto al hombre como a la mujer con su sangre y dándoles ontológicamente el mismo valor como seres humanos. Los cristianos, hermanos, debemos de ser protectores de las mujeres, de la misma manera que Cristo fue tierno y amoroso con las mujeres. Entendemos que hay mujeres malas, obviamente, ¿verdad? Pero en general nosotros, los hombres, debemos de ser así con las mujeres. Dios nos dio más fuerza, Dios nos dio físicamente hablando. No es una ley, ¿verdad? Quizás por ahí hay una hermana que hace pesas y está bien fuerte, pero por lo general el hombre es más fuerte y precisamente la fuerza la debemos usar para proteger a las mujeres, cuidarlas y ver por ellas. Jesús tiene un acto aquí de ternura con esta mujer, un acto de compasión con esta mujer. Y la llama hija. Hay quienes creen que en el versículo 34, la parte que dice, tu fe te ha hecho salva, no se refiere a salvación del alma o a salvación del pecado, sino a salvación de la enfermedad. ¿Ok? Sin embargo, todo parece indicar que esta palabra que se usó ahí para salva, puede ser que se refiera a la salvación del alma de esta mujer. Es decir, que no es que solamente fue libre de la enfermedad, sino que también fue salva y libre del pecado. Yo por lo menos puedo ver que Cristo le dice, vete en paz, ¿no? Vete en paz. Había sido salvada, puedo entender yo, porque la única forma de tener verdaderamente paz para con Dios es por medio de ser justificados, por medio de nuestra fe en Cristo. Justificados pues para con Dios, tenemos paz, ¿verdad? Por medio de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a hacer una conclusión entonces del punto 2. En el punto anterior, hermano, vimos a alguien suplicando a Jesús. ¿A quién? A Jairo. ¿Por quién estaba suplicando Jairo? Por su hija. Pero todo parece indicar, hermano, que en el camino Jesús dice, voy a sanar a tu hija, pero antes de ir allá a sanarla, primero tengo que sanar una hija mía. Vemos la compasión entonces de Cristo por esta mujer. Su curación, la curación de esta mujer le permitió volver a tener relación con su familia, volver a la sinagoga, poder volver a adorar a Dios y poder volver a tener relación con Dios. Vamos a ver el último punto entonces, que es la etapa final de nuestro sándwich. Ya vimos la primera, el contenido, y ahora vamos a ver la tercera y cómo esta tercera se relaciona con la primera etapa, contándonos la misma historia o volviéndonos a la misma historia. Punto número 3. Jesús se compadece de una niña. Punto número 3, Jesús se compadece de una niña. Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y viniendo a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer.
Vemos aquí entonces, hermanos, en el verso 35, cómo, acuérdese la escena que estamos aquí, ¿no? La escena que estamos es que Jairo va con Jesús camino a su casa por las apretadas calles de Capernaum, apenas si pueden avanzar. Si yo hubiera sido Jairo, les hubiera gritado, quítense que me urge que llegue a mi casa. Pero no lo dejaban ni avanzar por lo apretado que estaban. Y para colmo, esta mujer llega, interrumpe a Jesús en su camino, se arrodilla delante de él, platica con él, y todo este tiempo yo como padre habría dicho, por favor, quítate, señora, que me urge llevar a Jairo a mi casa. Y en ese momento, hermano, llegan los siervos de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Estos siervos de Jairo están diciendo, la pudo haber sanado de su enfermedad, pero ahora que ha muerto, no la puede resucitar. ¿Sí lo ve? Y dicen, ¿para qué molestas más al maestro? Simplemente vamos a casa, hay que hacer los preparativos del funeral y enterrar a la niña. Imagínese a Jairo, hermano, cuando tuvo esperanza porque Jesús iba con él rumbo a su casa, pero ahora vienen los siervos y le dicen que ha muerto. En ese momento, Jairo, su fe tambaleó. Porque se acuerda que él vino y le dijo a Jesús, le dijo, Señor, vamos a mi casa, pones las manos sobre ella y ¿qué? Y vivirá. Pero ahora ha escuchado que ya está muerta. Y justo en ese momento, obviamente somos humanos, no somos máquinas. Jairo teme. Y por eso vea lo que le dice Jesús en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Sabía que Jairo estaba amedrentado ya por esta mala noticia. Y lo conforta, vea el cuidado de Jesús para este hombre. Le dice, no tengas miedo. Le dice, sé que posiblemente consideres que mi retraso significó la muerte de tu hija, que si no me hubiera retrasado allá estuviera y ella estuviera sana. Pero no te preocupes, yo no estoy improvisando, esto no fue casualidad, yo no cometo errores. A pesar de que acabas de oír que te dicen que está muerta, cree. Wow, qué tremendo, hermanos. Cree. ¿Y sabe en qué lo está llamando a creer? En una resurrección. Y la resurrección es la corona del evangelio. Primeramente porque es por la resurrección de Cristo que el evangelio puede existir. Sin resurrección no habría evangelio ni iglesia. Pero en segundo lugar también porque la resurrección de Cristo significa que Él venció a la muerte. ¿Y qué significa eso? Que nosotros resucitaremos también los que creemos en Él y venceremos la muerte. Vemos aquí el evangelio entonces en lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Cree solamente, no temas. Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No sé cómo lo hizo Jesús para contener esa gran multitud, pero contuvo esa multitud, y no solamente a la multitud, también dejó en el camino a 9 de sus apóstoles. Yo no sé, pero si hubiera sido de esos 9, como que hubiera sentido un poquito enojado. El Señor dice, a ver, Pedro, Jacobo y Juan, vamos. Y ustedes 9 se quedan aquí, no sé, atajen a esta gente, hagan algo, no sé para qué los dejo, pero les dijo, ustedes no van. Y eso habla también de que debemos de tener madurez, ¿verdad, hermanos? Porque así pasa algunas veces, ¿no? Hay gente que Dios le da un privilegio y hay gente que no le da el privilegio de algo. Estos hombres tuvieron el privilegio de ser testigos de la resurrección de esta niña. Los otros 9 simplemente Pedro se las fue a contar. No permitió que esta multitud le siguiese entonces hasta la casa de Jairo. Verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Los funerales de los judíos en el siglo I, hermanos, eran un tremendo alboroto. Por lo menos 3 cosas tenían que hacer como costumbre en los funerales. Los familiares más cercanos tenían que tomar su manto y rasgarlo como señal de luto. Tenían que rasgar su manto. Luego se tenía que contratar plañideras, que eran unas como personas que se dedicaban a llorar en el funeral, a llorar. Iban, se les pagaba y tenían que llorar, emitir ruidos como de lamento, de tristeza, de solemnidad, para lamentar al muerto. Y en tercer lugar, si la familia tenía posibilidades económicas, tenía que contratar músicos, por lo menos flautistas que estuvieran tocando. Entonces, a este escenario llega Jesús.
Llega a encontrar gente con la ropa rasgada, llorando, oyendo a las plañideras gritando por allá en una esquina y a los flautistas tocando la flauta por otro lado. Y entrando, verso 39, Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Desde luego que Jesús sabía que la niña estaba muerta. Jesús era consciente que la niña estaba muerta. En Juan capítulo 11, versículo 11, Jesús respondió de igual modo a la muerte de Lázaro. ¿Se acuerda? Cuando les dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, vamos para allá para despertarlo. Los discípulos, ¿qué le dijeron? Señor, si Lázaro duerme, entonces va a despertar. Entonces Jesús dice que les tuvo que hablar claramente y les dijo: él ha muerto. Lázaro ha muerto. Esta metáfora, hermano, de dormir para morir, hay unas sectas que lo usan para hablar del sueño del alma, pero eso es una herejía refutada por la Iglesia Ortodoxa a través de los siglos. Y la metáfora, la explicación de la metáfora, cuando Jesús habla con este eufemismo para referirse a la muerte como dormir, lo que quiere decir es que la muerte es un estado temporal, porque dormir es un estado temporal, ¿verdad? Bueno, hay unos que se avientan 23 horas durmiendo y ya piensas que se murieron, ¿no? Pero dormir por lo general es un estado temporal, te acuestas a dormir y, por cierto, conforme uno va envejeciendo duermes menos, ¿eh? Antes dormías 14 horas seguidas y ya después de cierta edad, que no quiero decir, a las 5 horas, 6 horas ya estás ahí mirando el techo Pero bueno, vuelvo. ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir aquí con esta metáfora? Nos está queriendo describir que la muerte de los creyentes no es permanente. La muerte de los creyentes es temporal. ¿Por qué, hermanos? Porque habrá una resurrección. Todos los muertos en Cristo seremos resucitados, también los no muertos en Cristo, pero para ir a diferentes lugares. Verso 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Una vez echados entonces a estos burlones que se estaban burlando de él, estos incrédulos que no creían que Jesús la podía resucitar, que Jesús la podía ayudar, tomó al padre, es decir, a Jairo, a la madre de la niña y a sus 3 discípulos que habían ido hasta la casa de Jairo, y fue justo a donde estaba el cadáver de la niña. Y el verso 41 nos dice lo que hizo cuando llegó frente al cadáver de la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Vea la sensibilidad de Jesús para esta muchachita, hermano. Jesús la pudo haber sanado desde lejos, pudo haber dicho simplemente la palabra: sé sana o resucita, y eso iba a suceder. Pero él vino hasta donde la niña estaba, acompañó al padre hasta la casa, sacó a los incrédulos de la casa, entró hasta donde estaba el cadáver de la niña, consoló al padre, consoló a la madre con su presencia. Yo imagino que Jairo estaba expectante, ¿no? Si por algo vino, ya sabe que está muerta, algo va a hacer el Señor aquí. Me está diciendo que crea. Marcos nos relata que la expresión que Jesús dice, la dice en arameo, ¿no? Talita cumi, que era el lenguaje de pecho de Jesús. Este es el idioma que se hablaba en el siglo I entre la mayoría de los judíos. Y esta palabra es muy interesante. Primero, la palabra talita significa juventud o algo que es muy tierno, como un cordero, como una ovejita. De hecho, algunos la podían utilizar para decir oveja o cordero, la palabra talita. Y la palabra cumi simple y sencillamente significa levántate. Jesús está refiriendo a esta niña con ternura como diciendo: ovejita, levántate. Una expresión de cariño, una expresión de bondad. Verso 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. La hija de Jairo tenía 12 años de edad. En la costumbre judía, esta era la edad en que a una niña se le empezaba a considerar ya una mujer. De hecho, algunas hasta posiblemente se casaban a esa edad. En aquel entonces y en ese contexto cultural era normal y era aceptado. Hoy obviamente no lo es, pero en aquel entonces sí. Pero ese año entonces, cuando la niña cumplió sus 12 años, que por lo general en las familias judías era una fecha importante, una fecha de celebración, si quiere usted, como cuando un hispano le hace su quinceañera a su hija
o sus dulce 16, ese año que se supone que debió de haber sido de gran gozo y de este logro de que su hijita, la hijita de Jairo, había pasado a esta edad de ser mujer, pues resulta que no fue un año de gozo, fue un año de enfermedad, fue un año de muerte, hermanos. Pero también esto nos dice de alguna manera que esta historia está conectada con la historia anterior en algún sentido. Aunque ya dijimos que cada tapa del sándwich, el contenido no tiene necesariamente una conexión, aquí nosotros podemos ver una conexión. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuándo nació esta niña? Esta niña nació el año que la mujer del flujo de sangre se enfermó. Ese año que esa mujer se enfermó, esta niña nació. Y el día que la mujer del flujo de sangre se sanó de ese flujo de sangre de 12 años, ese día la niña se murió. Hay una conexión ahí extraña, muy rara. La conexión es extraña, hermano, pero a las dos, independientemente de su situación, Jesús las ayudó. A la mujer que tenía 12 años enferma, le devolvió la salud. Y a la niña que tenía 12 años de edad, le devolvió ¿qué? La vida. Vea el poder de Cristo, hermano. No tiene límites. Puede restaurar una parte del cuerpo o puede devolverle la vida a un cuerpo. Ya no una parte, la vida al cuerpo de una persona. Y por último, verso 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esto no voy a abundar mucho, ya lo hemos visto en el pasado. Algunos Jesús les prohibió que fueran a decir lo que él había hecho. A otros se los mandó más bien, como al gadareno, que le dijo: ve y cuéntales a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Aquí está en Capernaum han caído en un fanatismo por el tema de los milagros. Jesús no quiere que se centren en los milagros, sino en su mensaje, en su predicación. Y les dice: no lo digan, aquí no lo digan. Allá en Gadara está bien que lo digan, aquí no. Y dice Jesús: denle de comer. Y esto es extraño, ¿verdad? Denle de comer. Pero ¿sabe qué implica esto? Esto implica que la niña, la enfermedad que la niña tenía, hacía mucho tiempo que no la dejaba comer. Y no sé si usted alguna vez ha estado enfermo unos días y por esos días no pudo comer bien. No sé si a alguien le ha pasado eso. Y cuando te sanas, te agarra un hambre. Y los padres de la niña están tan espantados por lo que acaba de suceder que Jesús dice: no sea que se les olvide darle de comer. Y les dice: dale de comer. Pero también habla de que el estado de salud de la niña ha sido restaurado completamente, ¿no? Porque al estar en buena salud, ¿qué comenzó a sentir la niña? Hambre. Los mexicanos tenemos un dicho que dice: enfermo que come no muere. A veces se los aplico por allá a la familia cuando tuvieron una gripa unos días y no comieron bien y de repente uno les dice: a ver, come. Y ya uno los ve comiendo a prisa, dice uno: ya, se salvaron. Enfermo que come no muere. Conclusión del punto 3, hermano. En este punto vemos una vez más la compasión de Jesús. Esta niña que socialmente está entrando en la edad de ser mujer, necesita seguir viviendo para poder ser mujer. Jesús la toma de la mano, la llama su ovejita, su corderita, la levanta y le da vida. Y podemos ver también la compasión de Cristo por los niños, por los jóvenes, por las personas más jóvenes. La compasión por un padre, la compasión por una pobre madre, la compasión por una pobre jovencita. Hermano, con este sermón vamos a acabar Marcos capítulo 5. Las tres historias de Marcos 5 tienen un punto que las une. Todas son declaraciones de la deidad de Cristo, de que Él es Dios. Estas dos específicamente de su compasión por las personas. No solo tiene poder para hacer lo que Él quiera porque Él es Dios, pero siendo el Dios del universo, tiene cuidado puntualmente de un padre, de una mujer, de una pequeña niña que tiene una necesidad específica y que Jesús viene y va a sus casas y les ayuda. Como Dios, Jesús puede hacer lo que nadie más puede hacer. Él es más fuerte que los demonios que están dentro del gadareno. Es más fuerte que la enfermedad que padece la mujer del flujo de sangre. Y es más fuerte que la muerte. Y devuelve la vida a esta niña. Jesús no solamente es el más fuerte contra el mal, pero es el más tierno y el más compasivo para ayudarnos a nosotros los suyos cuando estamos en necesidad. Y quiero terminar diciéndole algo, hermano.
una de las cosas que me ha enseñado este pasaje a mí es que a nosotros nos falta mucho ser como Jesús en tener compasión por otros. Amén. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.